jugador Javier Altamirano, un jugador de fútbol que sufrió un accidente en la cancha, ¿no? Un golpe en la cabeza que provocó que tuviera que ser atendido y que en su momento el partido se suspendiera. Ahí está el hecho del que estamos hablando, una situación realmente dramática. Ahora sabemos que el jugador de Estudiantes sufrió una trombosis. ¿Qué es exactamente eso, doctor? Lo que sufrió fue una trombosis del seno longitudinal superior. El seno longitudinal superior es una gran vena que atraviesa el cerebro desde adelante hacia atrás y que recoge, es receptora de las venas de todo el cerebro. O sea que es una vena principal. Los accidentes cerebrovasculares se dividen, isquémicos me refiero cuando hay algún trastorno de falta de llegada de sangre, en trombóticos y embólicos. Embólicos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo rápido, es cuando uno tiene una afección cardíaca, por ejemplo, en una válvula cardíaca y de repente se forma un pequeño coagulito, ese coagulito se elimina y va, por ejemplo, al cerebro, produciendo un accidente cerebrovascular. En cambio, la trombosis es un proceso más lento, donde el vaso se va cerrando por acumulación de colesterol, de lípidos, de grasa y fundamentalmente de plaquetas. Y eso produce un trombo. O sea, lo que tuvo en este paciente fue una obstrucción del seno longitudinal superior producido por un trombo. Eso hizo que, lógicamente, toda la zona quedara sin el retorno de la circulación, además produciendo una gran inflamación del cerebro, un edema del cerebro y por lo tanto se le manifestó, en este caso, como suele pasar, con una convulsión que es lo que nosotros vimos en las imágenes. Tiene una convulsión que nos llamamos media adversiva, pero tónico-clónica. Doctor, permítame hacer algunas consultas sobre cuestiones que son bastante difundidas. Las trombosis casi siempre las tenemos asociadas a otras partes del cuerpo. ¿Son habituales en el cerebro? Las trombosis no son habituales. Las trombosis del seno longitudinal superior no son frecuentes, son bastante infrecuentes. Las más frecuentes, como vos bien decís, Cristian, son las de las piernas. Por ejemplo, un paciente que tiene un problema venoso crónico profundo o un paciente que está mucho tiempo en cama, pues supongamos un accidente cerebrovascular, una lesión medular, el paciente no mueve las piernas, seguramente ahí se va a formar una trombosis, por lo tanto ese paciente tiene que estar anticoagulado para evitar que se provoque esa trombosis. Muchísimas veces el paciente tiene una trombosis en la pierna, se le hincha la pierna, se pone roja, se pone edematosa, se hincha y se produce una trombosis. De ahí el trombo sale un émbolo que puede llegar al pulmón y puede producir una afección muy grave que es un tromboembolismo pulmonar que incluso puede llegar a la muerte. Es cierto, como vos bien decís, que es más frecuente en otros lugares, por ejemplo en las piernas. Claro. Y esto que usted señalaba sobre que la trombosis es un proceso un poco más lento que una embolia, ¿puede ser que se detecte más a tiempo? ¿Hay posibilidades de diagnosticarlo antes de que suceda? En el caso de las piernas, cuando uno tiene un paciente con un factor predisponente, sí, porque uno hace un ecodoppler de miembros inferiores arterial y venoso y lo puede prevenir que se esté formando una trombosis, más cuando tienen los síntomas. En el caso de los pacientes que tienen una trombosis como Altamirano, por ejemplo, muchísimas veces, o a veces por lo menos, nos está avisando anteriormente porque el paciente tiene dolor de cabeza intenso, por ejemplo, o tiene mareos. En el caso de Altamirano aparentemente eso no pasó y fue directamente, o sea que no tuvimos un aviso previo. Y de rutina no se suele hacer ningún estudio como para prevenir eso, más allá de los análisis de sangre que en algunos pacientes pueden dar plaquetas muy aumentadas y entonces tienen o factores de la coagulación alterados y entonces eso sí puede ser tratado. Pero por lo general lo único en el caso de Altamirano que nos pudo haber avisado es un dolor de cabeza muy intenso, que en el caso de él evidentemente no lo tuvo. ¿Y hay algún factor determinante que dispare el trombo, digamos, un golpe, alguna cosa así, o se da de un momento a otro sin ningún tipo de estímulo? No, justamente eso es lo que hay que estudiar ahora en él. Ahora hay que ver por qué. La trombosis se produce por algo, si no se produce solo porque sí. Entonces hay que averiguar cómo están los factores de coagulación, cómo están las plaquetas, cómo son las plaquetas, cómo tienen los vasos, hacer un ecodoppler generalizado
hacer una arteriografía para ver cómo está la circulación, ver si no tiene un factor genético fundamental para la producción de la trombosis, por ejemplo, o de alguna alteración vascular. Si tuvo, como vos bien dijiste, un traumatismo de cráneo previo, si tuvo alguna otra alteración. Ahora, seguramente está en la etapa de estudiar el por qué tuvo esa trombosis, porque evidentemente siempre hay una causa para que se produzca. Y una vez detectado y diagnosticado, ¿cuál es el pronóstico? ¿Qué es lo que va a pasar con este hombre? No, una vez que se diagnostica y se trata la trombosis, a veces se hace con cirugía, a veces simplemente con antiagregantes o anticoagulantes para disolver ese trombo y demás y evitar que se produzca, no tiene otro tratamiento. Con respecto al futuro, bueno, va a depender un poquito de la gravedad de la cuestión. Ahora va a tener que someterse a varios estudios para saber si hubo alguna secuela por la trombosis en el cerebro, si eso le dejó alguna secuela o no, pero muchísimas veces después de una trombosis uno puede hacer una vida perfectamente normal, siempre, por supuesto, cumpliendo con determinados cánones. Aún siendo un deportista profesional. Aún siendo